La isla de Manhattan fue en tiempos una tierra salvaje habitada por indígenas americanos. Luego todo cambió. Esta es la historia de cómo Nueva York se convirtió en una de las ciudades más típicas y emblemáticas. Transformada por visionarios proyectos de ingeniería e impulsada por un poderío económico y una ambición irresistibles. Construyendo la ciudad, Nueva York. Este es el horizonte urbano más famoso del mundo. Las imponentes torres del Bajo Manhattan son el exponente más visible de la riqueza y el poder de Nueva York. Pero su primera gran transformación fue obra de la naturaleza. Hace 20.000 años, la actual Manhattan se encontraba a 160 kilómetros tierra adentro, al borde de los grandes casquetes de la última glaciación. Al fundirse los hielos, el Atlántico invadió una amplia franja de costa. Los glaciares habían esculpido un perfecto puerto natural, fraguando así el destino de la que sería una de nuestras principales urbes. Cuando los holandeses llegaron aquí en 1624, vinieron no a colonizar, sino a comerciar. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales llamó a esta tierra Nueva Ámsterdam, por su semejanza con la capital neerlandesa. Aún podemos hallar vestigios de Nueva Ámsterdam en la Gran Manzana. La arqueóloga Diana Wall los conoce mejor que nadie. Una de las primeras construcciones holandesas en Nueva Ámsterdam fue, por supuesto, un canal, sobre el cual se construyeron además 3 puentes, uno de los cuales se conmemora aún en el nombre de Bridge Street, o calle del puente. Y Broad Street es la calle donde estuvo el propio canal. Como el puente ya no existe, por rigor histórico, creo que he de descalzarme. Si el canal no hubiera desaparecido, tendríamos que navegar para llegar a Wall Street. Pero a principios del siglo XVI, las finanzas de Nueva Ámsterdam iban cuesta abajo. La Compañía de las Indias Occidentales hizo un último intento por paliar sus graves pérdidas. Enviaron a un enérgico gobernador, que transformó Nueva Ámsterdam, expandiéndola y amurallando el sector norte. La muralla se construyó para defender el asentamiento contra indios e ingleses. Pero fracasó. Cuando los ingleses conquistaron Nueva Ámsterdam, lo hicieron por mar. Los ingleses derribaron la muralla que se ubicaba en la actual Wall Street, o calle del muro. De ahí su nombre. Los ingleses llamaron Nueva York a Nueva Ámsterdam, en honor al Duque de York. El lugar que hoy ocupan los embarcaderos del Bajo East Side fue el puerto comercial de la ciudad, que pronto se quedó pequeño. La solución a esta falta de espacio fue muy acorde al espíritu neoyorquino. Allá donde la naturaleza no había puesto tierra suficiente, había que crearla artificialmente. Buena parte del actual paisaje urbano se asienta sobre parte del viejo cauce fluvial. Estas calles se construyeron por donde antes discurriera el río East. Si la isla recobrase sus antiguas márgenes, su aspecto sería este. Al construirse nuevos bloques, fue preciso también inventar nuevos nombres de calles, como Pearl Street, bautizada así por las perlas de su litoral.
Water Street, o la calle del agua. Front Street, o calle de los muelles. Y por último, South Street, la calle del sur. Recientemente se ha descubierto que gran parte de la ciudad se construyó de hecho sobre basura apilada. Diana Wall pudo ver el subsuelo de un terreno ganado al río en el que iba a construirse un bloque de oficinas. Estoy en medio de lo que fue el río East, donde ahora se alza el edificio que se ve a mi espalda. Pero hasta 1790 aproximadamente, esto eran aguas fluviales. En las excavaciones de cimentación del mencionado edificio, Diana y sus colegas tuvieron acceso a lo que fue el fondo del río East y a las obras de rellenado llevadas a cabo 2 siglos atrás. Bajo tierra, encontraron estructuras portuarias perfectamente conservadas, donde eran amarradas las embarcaciones de la época. Construyeron las bases de los muelles cerca de la orilla y después los colocaron en su lugar. A continuación rellenaron con guijarros las estructuras para sumergirlas y por último se acometieron las obras de rellenado. Diseccionando esta parte del subsuelo de Manhattan veríamos que se usó incluso basura para ese rellenado. A los arqueólogos les entusiasma excavar en esos estratos porque a menudo encuentran en ellos cantidad de materiales y artefactos. Para crear una rápida y sólida base de sustentación, se hundieron incluso barcazas y buques. Uno de ellos aún se conserva en el Seaport Museum, en South Street. Hacia 1790, Nueva York era el tercer puerto con mayor tráfico del mundo, solo por detrás de los de Londres y Filadelfia. El gobierno federal tuvo su sede en Nueva York durante 5 años. George Washington fue investido presidente aquí en 1789. Un año después, Washington DC asumía la capitalidad de la nación, mientras Nueva York se perfilaba como capital del capital. Y es que su aparato financiero fue clave para el auge de la ciudad. Ese flujo de capitales transformaba meras ambiciones en realidades. Los inicios del siglo XIX fueron años de masivo pero indisciplinado crecimiento. Nueva York era ya la mayor ciudad del país. Sus 80.000 habitantes se hacinaban en un caótico Bajo Manhattan. La ciudad necesitaba orden. En un arranque de audacia, los poderes locales crearon un proyecto a largo plazo para Manhattan. Un rígido plan de rectilíneos trazos que marcaría la faz de Nueva York para siempre. Para ejecutar su plan, los responsables de urbanismo necesitaban un concienzudo estudio topográfico, algo que entonces ni existía. El macroproyecto fue encomendado a un joven de poco más de 20 años, John Randall, que necesitó más de una década para completarlo. Para Rubén, un geógrafo que tiene ahora más o menos la misma edad que tenía Randall cuando inició su estudio, aquel plan urbanístico se ha convertido casi en una obsesión. El plan fue publicado en 1811. En la Biblioteca Pública de Nueva York se conserva una copia de 2,5 metros, que se ha descrito como el documento más importante de la historia de la ciudad. Es un mapa de considerables dimensiones dividido en 6 partes. En aquel entonces la ciudad llegaba hasta la altura de la actual Houston Street, llamada entonces North Street. Es una cuadrícula imaginaria de calles que se extiende por todo el resto de Manhattan, prácticamente deshabitado entonces. Y aunque muestra una gran fe en el destino de Nueva York, fue un plan muy criticado. Los urbanistas coincidieron en calificarlo como un plan imaginativo,
pero muchos recomendaron la inclusión de diagonales como las de Washington DC. Pero más que un plan urbanístico, era una visión de la ciudad del futuro. No era una visión de una metrópoli imperial. Era una visión a años luz del Manhattan de la época. Aquella inmensa cuadrícula se refleja también en otro histórico tesoro conservado en la oficina del presidente del distrito. 92 mapas trazados por John Randall y conocidos como los Farm Maps. Cuando se piensa en Manhattan, se tiene la idea de un paisaje de cemento. Pero en estos mapas se ve un paisaje muy distinto, con arroyos y embalses. Y sobre la cuadrícula, las calles del plan inicial. Aquí se ve el río Harlem cortando casi en perpendicular la 10ª avenida, que en esta intersección estaba entonces prácticamente cubierta de agua. Sucedió que en muchas de las calles y avenidas proyectadas había numerosos edificios. Es más, casi el 40% era zona edificada, con lo cual todos esos edificios tuvieron que ser derribados. Lo que desató las iras de los propietarios. Cuentan que arrojaban alcachofas a Randall y le azuzaban los perros. John Randall, I have an arrest warrant. Incluso fue arrestado en cierta ocasión por invadir la propiedad de un tal John Mills. Aquí se ve una casa propiedad de John Mills en pleno centro de la 6ª avenida. Si esa avenida era construida, la casa tenía que desaparecer. Eso explicaría la animadversión de Mills hacia los topógrafos. Estos mapas contienen tanta información acerca del antiguo Manhattan que han permitido a Ruben trazar un mapa tridimensional de la época. Podemos ver y estudiar su paisaje desde muy diversos ángulos. Gracias a Randall, hoy podemos visualizar la isla tal como era antes de proyectarse la gigantesca cuadrícula urbanística. Esa cuadrícula ha sido una de las pocas constantes inalterables en una ciudad en constante transformación y defensa de su liderazgo. A principios del siglo XIX, Nueva York competía ferozmente con otros puertos de la costa este. El puerto que antes y mejor supiera explotar los recursos de la región oeste estaría en posesión de la fórmula mágica. Pero los montes Apalaches cortaban el paso hacia el oeste. Excepto por el valle de Mohawk, situado a 320 kilómetros de Nueva York. Los barcos habían podido navegar siempre entre Nueva York y Albany a través del profundo río Hudson. Sería posible, además, unir mediante un canal Albany con el lago Erie y acceder así a las riquezas del oeste. A la mayoría le pareció un despropósito. Thomas Jefferson consideró que ese canal era una locura y su gobierno le secundó. Así pues, el proyecto del canal quedó enteramente en manos del estado de Nueva York. Los canales europeos de la época eran cortos, de 80 kilómetros a lo sumo, y unos pretenciosos estadounidenses sin ninguna experiencia en ingeniería proponían la construcción del canal más largo del mundo. Pese a los detractores del proyecto, este continuó adelante con sus 580 kilómetros, 83 esclusas y 18 acueductos, que deberían ser construidos íntegramente sin ningún tipo de maquinaria moderna. Las obras comenzaron en Rome, en un lugar ocupado hoy día por un museo que regenta el herrero y estudioso del canal Mike Mileski. La primera dificultad fue la tala de árboles. Esta era una zona muy boscosa.
Luego se procedió a las obras de excavación, sin más medios que picos, palas, caballos, bueyes, rastrillos y arados. Pero no contaban con encontrarse estratos de roca, lodazales o arenas movedizas, ni por supuesto tampoco mosquitos. Mosquitos que podían transmitir enfermedades mortales como la malaria. Pero aparte de estos problemas físicos y sanitarios, había uno técnico que podía frustrar todo el proyecto. Se necesitaban esclusas para bajar y elevar las barcazas allá donde el nivel del canal variaba. Pero el material de construcción más asequible en la región era la madera, que en continuo contacto con el agua acabaría pudriéndose. Para solucionar ese problema se pensó en construir el grueso de las estructuras con piedra sellada, pero había que impermeabilizarlas juntas. Pero entonces no se fabricaba cemento impermeable en Estados Unidos, e importarlo suponía elevados costes. Sin cemento impermeable no habría esclusas duraderas, y sin esclusas no habría canal. A solo 50 kilómetros al oeste se encontró por azar la materia necesaria para fabricar cemento hidráulico, la salvación del proyecto. Un ingeniero, Canvas White, descubrió la caliza especial necesaria para fabricar el cemento hidráulico. Una caliza que, casualmente, abundaba en todo el estado. Esta es una mina subterránea de piedra caliza. Tiene una extensión de casi 3 hectáreas y se extrajo toda la caliza de aproximadamente la mitad de ellas. Estos pilares, que son parte del propio yacimiento, se conservaron para evitar derrumbes. El canal se inauguró tras 8 años de obras. El coste de transportar una tonelada de grano desde los lagos interiores hasta Nueva York se redujo de $100 a 6. El puerto de Nueva York se convirtió en un enlace vital entre la Norteamérica interior y el resto del mundo. Y la ciudad se hizo con la privilegiada posición que ha mantenido hasta el presente. Todo el comercio, todo aquel dinero hizo crecer a Nueva York hasta convertirlo en la asombrosa ciudad que es hoy. Y todo eso empezó con la apertura del canal de Erie en 1825. La prosperidad engendró más prosperidad, especialmente con las líneas férreas, muchas de las cuales discurrían paralelas al canal. La ciudad se convirtió en punto natural de entrada para miles de inmigrantes. Pero Nueva York comenzó a sofocarse bajo su propia expansión. El viejo plan urbanístico no contemplaba espacios de descongestión. Por eso se ordenó habilitar un vasto parque en pleno corazón de Manhattan. Pero ese parque no era ni mucho menos un espacio natural virgen. Esta inmensa zona verde no es un accidente geográfico, sino una gran obra de ingeniería. Central Park es el mayor y más hermoso artificio de los Estados Unidos, como muy bien sabe el arquitecto y paisajista Doug Blonsky. Esto que puede parecer naturaleza virgen no lo es en absoluto. Es una especie de Disneylandia, una monumental obra de arte paisajístico. En el saturado Nueva York de mediados del siglo XIX, la falta de áreas de esparcimiento empezaba a ser un grave problema. Se expropiaron 340 hectáreas en el centro de Manhattan para la creación de un parque público.
Su fin primordial era mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos, pero también rivalizar con los parques de Europa. Pero el terreno expropiado no era en absoluto un bucólico paraíso. Era la peor zona de Manhattan, pantanosa, plagada de maleza, con unos pocos villorrios dispersos y escasas fincas, muchas ocupadas ilegalmente. La escasa vecindad fue expropiada o desalojada y se convocó un concurso de ideas para el nuevo parque. El plan ganador del concurso proponía una serie de panorámicas pintorescas que el visitante recorrería como si estuviera en una pinacoteca. Es como una sucesión de experiencias visuales, como pasar de un paisaje a otro a través de un circuito de contrastes, y unido todo ello por senderos serpenteantes. Pero el perímetro del parque era rectangular y encajaba perfectamente en la cuadrícula adyacente, aunque cuando se entra en él, esa visión rectilínea se rompe por completo. Pero el terreno no incluía ninguna de esas maravillas naturales, salvo unas grandes rocas conocidas como los esquistos de Manhattan, inamovibles, por lo cual era preciso remodelar el paisaje a su alrededor. Más de 3.000 hombres trabajaron más de 10 años para transformar un lugar desolado en un paraje de ensueño. Con herramientas rudimentarias y 1 millón de carretillas de tierra, crearon prados y colinas, arroyos y cascadas. El parque podía dejar casi incomunicados el sector este y oeste, y atravesarlo con carreteras podía echarlo a perder. La solución a este dilema fue imaginativa y práctica: construir esas carreteras por debajo del nivel del resto del parque. Para lo cual hubo que perforar y extraer enormes masas de roca sólida. Este parque está construido sobre esquisto, el mismo duro lecho de roca que sustenta los rascacielos de Manhattan. Fue necesario volar y horadar gran parte de esa roca para rebajar las carreteras hasta el nivel apropiado. Y esa fue otra magna obra de ingeniería. La idea fue tan eficaz que incluso hoy día el tráfico cruza el parque sin apenas ser visto ni oído. Pero modelar el resto del paisaje requirió tanto o más ingenio y esfuerzo. Esta es una foto de un área pantanosa anterior a la construcción del parque. Y este es el proyecto original para transformarla en un hermoso lago. Hoy día parece que hubiese estado siempre ahí, al igual que los demás arroyos y estanques, todos ellos artificiales. Hasta la última roca que canaliza esta cascada fue puesta donde está por la mano del hombre. Incluso podemos cortar el agua. Si me acompañan, les mostraré cómo pueden hacerlo. Todas las aguas de Central Park son agua corriente y de lluvia. Aquí está la válvula que regula el flujo de la cascada que hemos visto. El conducto que está unido a esta válvula reguladora de flujo discurre hasta una boca que Charles y Ray van a mostrarnos ahora para que veamos cómo se desvía el agua de la cascada hacia un desagüe.
Así que cuando se anuncian fuertes lluvias, reducimos el nivel del agua hasta cerca de los 30 centímetros. De otro modo, este estanque se desbordaría fácilmente. Grandes presas subterráneas dotadas de válvulas derivan el agua sobrante a la red general de colectores. Mientras tanto, sobre el césped, pocos usuarios del parque sospechan el gran papel que juega la tecnología en el mantenimiento de este paraíso. Fíjense en toda la gente que hay en este parque hoy, en la grandeza misma de este parque. Creo que es un monumento vivo al éxito de su diseño increíblemente ingenioso. A partir de 1850, la llegada de inmigrantes a Nueva York desbordó todas sus previsiones de crecimiento. En 1870, 50.000 personas cruzaban a diario el río East para desplazarse de Brooklyn a Manhattan. Los transbordadores ya no daban abasto. Fue entonces cuando nació el más ambicioso proyecto de ingeniería del siglo XIX. Cuando se inauguró en 1883, el puente de Brooklyn parecía un milagro. Era el puente colgante más largo del mundo, con su cuerpo central de casi 500 metros, sus torres de casi 90 y una carretera más ancha que Broadway. La trama de cables que sujeta la carretera y las aceras constituyen un auténtico monumento al ingenio humano. Pero sin duda, el mayor logro se oculta bajo el agua. Son los cajones de sustentación, que tuvieron que ser firmemente asentados sobre el lecho del río para cimentar las enormes torres. A unos 25 metros de profundidad se encontraba el lecho rocoso necesario para sustentar el descomunal peso de este colosal puente colgante. Un enorme cajón de acero y madera del tamaño de un bloque de pisos fue puesto a flote sobre el río. A medida que se construían sobre él las torres de granito, el cajón se hundía gradualmente. Estaba abierto por la base, y mientras los obreros excavaban, iba acercándose progresivamente al lecho de roca del fondo. El bombeo de aire comprimido al interior del cajón impedía que el agua lo anegara. El aire comprimido contrarrestaba la presión del agua. Los obreros entraban y salían por una cámara estanca. Las condiciones de trabajo en el interior eran extremas. Imagínense lo que es trabajar bajo una presión atmosférica de casi media tonelada por metro cuadrado, en una atmósfera donde el oxígeno escasea, calurosa, pesada. La fatiga sobreviene casi de inmediato. Cuesta respirar, el aire es denso, apenas circula. Es lo más parecido a trabajar en el mismísimo infierno. Entonces apenas se conocían los riesgos de trabajar a tan altas presiones. Al descender a tales profundidades, el nitrógeno se disuelve en el torrente sanguíneo. Si se vuelve a la superficie demasiado aprisa, el nitrógeno emerge hecho burbujas que causan el llamado mal de la descompresión, o como lo llamaban los obreros del puente, enfermedad del cajón, en muchos casos mortal. Uno de los obreros con los que he trabajado describía el síndrome de la descompresión como un fuego que le abrasaba de dentro hacia afuera. Si hubiera tenido un arma a su alcance, contaba, se habría matado para acabar con el dolor.
Lo primero que se resiente es el habla y los andares. Los síntomas son muy similares a los de una intoxicación y en muchos de los inmigrantes irlandeses que trabajaron aquí, esos síntomas se agudizaban con el abuso de alcohol. Para mover todo el lodo y la roca extraídos de la cámara sellada fue necesario un complejo y revolucionario sistema de ingeniería. Varios pozos abiertos por ambos extremos atravesaban el cajón hasta la cámara. Estaban llenos de agua. La base de los pozos terminaba en una charca excavada en el fondo. Los obreros empujaban los residuos hacia esas charcas. La columna de agua se mantenía en los pozos como en un barómetro. El aire comprimido impedía que el agua se precipitase hacia la cámara. Una cuchara excavadora recogía los residuos y posteriormente era izada. El lodo se depositaba en volquetes que se vaciaban en barcazas. Pero no todo era lodo blando. Al principio encontraron enormes masas de roca. ¿Y cómo se rompen grandes rocas sin explosivos? Desgajándolas trozo a trozo. El problema es que el subsuelo de Nueva York es uno de los más duros del mundo. Decidieron utilizar pólvora negra y otros explosivos muy volátiles. Una locura. No me habría gustado estar allí. Construidas las torres, se colgó entre ellas el resto del puente. Instalar los cables de sujeción fue todo un número de trapecismo, que causó varios accidentes, algunos mortales, y todos muy publicitados. Pero más muertes causaron sin duda los infernales fondos del cajón, muertes que apenas tuvieron eco. Trabajaban en la oscuridad y muchos murieron en la oscuridad, en sentido estricto y figurado. Aunque se barajan varias cifras de muertes, 150 parece la más probable, porque muchos morían no en la cámara hermética, sino 1 o varios días después por el síndrome de descompresión. Muchos debieron morir, olvidados en sus guetos. Los cerca de 150.000 vehículos que cruzan hoy día el puente de Brooklyn a diario son buena prueba de su solidez. En 1900, tras un siglo de expansión sin igual, la población de Nueva York superaba ya a la de París. Nueva York iba a liderar además una nueva era tecnológica con un fenómeno que transformaría no solo esta ciudad, sino el mundo entero. La electricidad. Nueva York es hoy por excelencia la ciudad de las luces. Pero hasta hace solo un siglo todo esto era inimaginable. Hacia 1870, luces de arco voltaico alumbraban calles como Broadway. Pero eran demasiado potentes para hogares y negocios. El hombre que puso la revolución eléctrica al alcance de todos fue Thomas Alva Edison. Edison tenía que venir a Nueva York porque aquí estaban Wall Street, los grandes medios de comunicación y otros recursos muy por encima de los de otras ciudades. Edison eligió un área del centro de Manhattan para desarrollar su plan de alumbrado doméstico. Solo había un pequeño gran problema. Todavía no había inventado la bombilla. Esta aún permanecía en fase de estudio en su laboratorio de Menlo Park. Cuando afirmó tenerlo todo resuelto, solo unos meses después de inventar el fonógrafo, ya se había ganado el sobrenombre de inventor del siglo. Por eso era digno de todo crédito. Edison tenía que inventar no solo la bombilla, sino un sistema para generar y suministrar la electricidad.
En solo año y medio construyó en Pearl Street la primera central eléctrica y una red subterránea de 25 kilómetros de cable, cuyo aislamiento no fue fácil. Hacia finales de agosto, justo antes de poner en funcionamiento la central eléctrica, se llevaron a cabo las primeras pruebas. Llovía y hubo una fuga. Alguien había picado accidentalmente un cable y la electricidad se estaba filtrando al suelo. Entonces pasó por allí un caballo y se electrocutó. Luego pasaron otros carruajes y la escena se repitió. Finalmente se reparó la avería. Y aún hay una boca de registro donde Edison instaló aquellos primeros cables. En otoño de 1882, el sistema de Thomas Edison estaba listo para su puesta en marcha. A las 15 horas del 4 de septiembre, Edison accionó el interruptor principal. Lógicamente, a las 3 no era de noche todavía. Aunque a medida que fue oscureciendo, la gente del distrito se sintió como en una especie de país de las maravillas, con aquella potente y fija luz, tan distinta a la luz de gas a la que estaban acostumbrados. Esas luces fueron como un heraldo del futuro. La llegada aquí de la luz eléctrica antes que a ningún otro lugar realzó aún más la imagen de esta ciudad industrial y financiera en constante actividad. Una imagen que aún perdura desde aquel 4 de septiembre. La red eléctrica es hoy solo una parte más del gran mundo subterráneo que da vida a Nueva York. Algunas de las principales arterias neoyorquinas discurren bajo tierra, junto con el gas, el agua, el alcantarillado, el metro. Pero el Nueva York más conocido no está bajo tierra, sino por encima, muy por encima. Nueva York es la ciudad reina de los rascacielos. Y una de las mayores autoridades en rascacielos es el escritor Paul Goldberger. Nueva York es la ciudad donde los rascacielos han crecido y se han convertido en obras de arte. A principios del siglo XX, los rascacielos parecían encarnar el espíritu de su tiempo. Artistas y cineastas imaginaban futuristas ciudades que han acabado siendo más realidad que fantasía. Y en esas visiones, Nueva York en particular representaba la modernidad por definición. Rascacielos, una energía y actividad febriles, gente en constante movimiento, puentes en el cielo uniendo edificios, aeronaves y demás parafernalia futurista prefiguraban una ciudad casi como un organismo vivo, dotado de tal energía y pasión que nada la detiene, que avanza y avanza sin parar. Algunos de los edificios más tradicionales de Nueva York son secretos antecesores del rascacielos. Parecen de piedra, pero en realidad sus fachadas se hicieron con hierro fundido. Un modo de saber si un edificio es de hierro fundido es con un imán, que puede decirnos si la piedra que queremos estar viendo no lo es en realidad. Es una sencilla prueba y funciona. Estas fachadas prefabricadas simplemente se colgaban sobre ladrillo. Pero los edificios altos no podrían construirse con ladrillos. Habrían necesitado paredes de un grosor incalculable para soportar su propio peso. A finales del siglo XIX, Chicago, la ciudad que más rivalizaba en altura con Nueva York, construyó su primer edificio con armazón de hierro. Este edificio sería el germen de los modernos rascacielos. Pero Nueva York se impuso con un invento igualmente vital:
Sin él, los rascacielos, que son la imagen misma de la ciudad, no serían hoy una realidad. El primer edificio de oficinas con ascensor fue el neoyorquino Equitable Life. Hasta entonces, los pisos a pie de calle eran los más cotizados. Hoy en día, los pisos superiores de cualquier gran bloque de oficinas se cotizan mucho más que los inferiores. Antes de la invención del ascensor, era todo lo contrario. A nadie le apetecía subir tantas escaleras. Una vez inventado el ascensor, la tendencia pareció volverse completamente del revés. Y en poco tiempo, los pisos superiores se convirtieron en los más codiciados. El ascensor fue una gran invención que transformó las ciudades de todo el mundo. Cuanto más espacio útil pueda crearse sobre una parcela de terreno, más rentable resulta esta. Pero además, en el superpoblado Manhattan de hoy, la expansión solo es posible hacia arriba. Pero edificios del siglo XX como el Woolworth, el más alto de su tiempo, no tenían limitaciones de espacio. Es falso que en Manhattan tuvieran que construir edificios altos por falta de espacio. Lo hacían porque era un símbolo de poder, de riqueza, de importancia. Esas torres representaban una nueva vida, un nuevo siglo. Ningún edificio reflejaba todo eso mejor que el Woolworth. El Woolworth mantuvo el título de edificio más alto del mundo durante 17 años. Hasta que en 1930, otra torre neoyorquina le arrebató la corona, pero solo tras una dura pugna entre dos arquitectos rivales. Al principio parecía que el Bank of Manhattan Company Building, en el número 40 de Wall Street, iba a ganar la carrera. Según los planos, era algo más alto que su rival, el Chrysler Building, que se estaba construyendo en la calle 42. En Wall Street se frotaban las manos, pero su gozo duró poco. Al arquitecto del Chrysler Building se le ocurrió una brillante idea. Sobre la planta superior, hizo levantar un pináculo adicional. Concluidas las obras del 40 de Wall Street, el Chrysler Building dio un último estirón. Una aguja secreta que fue izada desde dentro del pináculo en el último momento. Todos tuvieron que agachar la cabeza y admitir que el Chrysler Building era realmente el edificio más alto del mundo. Pero no por mucho tiempo. Ya había comenzado a construirse otro coloso, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de todos los rascacielos. El Empire State Building nació decidido a desbancar a Chrysler Building, y lo hizo por todo lo alto. La construcción del Empire State brilló por su maestría y rapidez. Se organizó como una campaña militar. Grandes partes del edificio se habían construido de antemano, y solo hubo que acoplarlas. Se convirtió en la silueta de rascacielos más famosa del mundo. Y rematando esa silueta, una aguja diseñada originalmente como mástil de amarre para aeronaves. Cruzar el océano Atlántico en dirigible. Amarrarlo en lo alto del Empire State Building y descender en ascensor hasta suelo neoyorquino. Una bella aventura, pero sin ningún sentido. A esa altura los vientos son peligrosos y un dirigible muy inestable para maniobrar. Menos aún para cargar y descargar viajeros. Nunca se volvió a intentar.
Fue una idea absurda que ni tan siquiera debió intentarse, pero nos muestra el romanticismo que rodeaba entonces todo lo relacionado con los rascacielos. En 1973, el Empire State cedió su título de edificio más alto del mundo a las Torres Gemelas del World Trade Center, cúspide de la línea del cielo neoyorquino hasta los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001. Durante casi 30 años, lo más grande que se veía desde aquí eran las Torres Gemelas del World Trade Center. Definían la línea del cielo de Manhattan. Eran el edificio más alto y por partida doble. Y eran lo único en Nueva York que desafiaban al mismísimo Empire State Building. La nueva línea del cielo posee una importante carga simbólica, no solo como emotivo recordatorio, sino como signo del nuevo espíritu de la ciudad. Uno de los mejores modos de recordar es continuar adelante. La ambición de Nueva York es otra de las cosas que debemos reconstruir en recuerdo de aquellos a quienes perdimos. Esa ambición nunca ha dado un paso atrás. Más que en cualquier otra ciudad, es el producto de una voluntad férrea, transformando cursos y caudales, regenerando espacios inhabitables, tendiendo inmensos puentes o asomándose al cielo. Nueva York es la suprema muestra de la imparable energía de quienes construyeron esta ciudad.